Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de La Corriente. Hoy tenemos el gusto de estar con Abel Balistrieri. Abel, un gusto. Un placer, muchas gracias por recibirme. Qué bueno que haber poderte cruzado, ¿no?, por Buenos Aires y haber coincidido la agenda. La verdad es que para nosotros, mismo vos como tu papá, para nosotros son gente que respetamos y honramos mucho y siempre están en las primeras lugares para nosotros para estar. Y la verdad que hayamos coincidido que estés, te agradezco mucho. Además viniste, esto va a salir tarde, pero viniste muy temprano, amanecido. Así que nada, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes, un privilegio, y doy gracias al Señor por toda la obra que están haciendo. Así que acá estamos para servirles. ¿Sabes qué? Quiero arrancar esta charla, más que nada pensando capaz en este tiempo post-pandémico. Yo creo que durante la pandemia muchos de nosotros dijimos, cuando todo vuelva a la normalidad, esto se va a prender fuego. Vamos a arder como iglesia, vamos a arder como congregación, como hijos, como familias en Cristo, los ministerios en gloria. Pero empezó a ocurrir que la decepción o el desánimo empezó a afectar a muchos, ¿no? De todos estos que pensábamos eso, ¿no? Entonces creíamos que iba a haber una vuelta más victoriosa capaz en algunos, pero algunos nos encontramos en el mismo lugar. Pero el problema básicamente está en que si la verdad no nos gobierna, si la verdad no nos consume, nunca se va a convertir en nuestra verdad. Entonces no va a haber madurez. Y si no hay madurez, no hay progreso. Mi pregunta es, ¿cómo podemos experimentar la madurez? Yo creo que, en primer lugar, la primera victoria que necesitamos encontrar en esta generación es una generación que la anhele verdaderamente. Y anhelar la madurez verdadera, porque hay falsas formas de madurez. Y las falsas formas de madurez son muy útiles. Son muy útiles por la apariencia, son muy útiles por lo que me puede dar a nivel de influencia, lo que me puede otorgar esa falsa forma de madurez en mis beneficios humanos y personales. La madurez, como la define Dios y como la define el Evangelio, no está propuesta por el Evangelio para mi confort personal, sino que es una madurez que le otorga a Dios lo que Él espera recibir. Con lo cual ahí tenemos un problema, que es la falta de motivación. O sea, ¿por qué mi alma ¿Le otorga a Dios? Lo que Él espera recibir? Wow. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Es decir, el fruto que ustedes dan no es para que a ustedes les vaya mejor, sino porque mi Padre es el que espera recibir ese fruto. Eso es lo mismo que le dijo Dios a Israel en Isaías 5, ¿no? Esperaba yo que mi viña diera uvas y dio uvas silvestres. Es decir, Israel pensó que su progreso y su prosperidad era para su beneficio y nunca entendieron que lo que Dios hacía para ellos no era para que quedara en ellos, sino para que volviera un resultado. Entonces acá tenemos un problema y es la motivación. Y es decir, ¿cómo hago que el alma procure algo que no le beneficie a sí misma? Claro. Entonces ahí se produce una forma de muerte que es dejar vivir lo del espíritu en nosotros y encontrar esa motivación espiritual. Para esto es que nos dedicamos a purificar el Evangelio, quitar las mezclas, porque si tenemos evangelios mezclados, Sí, un sincretismo. ¿sí? no se despierta esa intención verdadera del espíritu por las cosas espirituales. Se vuelve el alma distorsionando la verdad del Evangelio para su propio beneficio o para sentirse bien a sí misma. Y yo en este tiempo, cuando descubro que en mi generación, primero en mí mismo, porque ese es el primer asombro que tenemos que tener de ver a Cristo en nosotros, pero también en una generación, y digo, y por ahí me encuentro con personas desesperadas, ¿no? Pastor, ¿qué pasa que no veo todavía madurez y que veo que todavía las cosas de la carne gobiernan mi corazón y todavía encuentro enojos? Y yo digo, déjame disfrutar un ratito, porque solamente verte anhelando la madurez ya es un gran avance. Claro. Cuando lo normal en nuestra generación del mundo evangélico, que es el que yo hablo del mundo evangélico porque es el que yo conozco, soy un bicho del mundo evangélico. Lo normal en el mundo evangélico es que las personas simplemente procuren lo que es funcional
a su vida personal y mientras me vaya al cielo. Y dame la respuesta evangélica que necesito para que yo me vaya al cielo. Claro, sí, sí. Los 5 pasos. Sí. Después, bueno, en vez de procurar una madurez que refleje a Cristo en mí, que me lleve a expresar la libertad de una vida en santidad, la libertad de una vida en santidad, no. Bueno, ¿cómo mantenemos más o menos la carne en control? Que de hecho fue lo que hizo Israel cuando entró a la tierra, ¿no? O sea, al principio matamos, pero después, bueno, este pueblito lo dejemos. Claro. Total, lo sometemos, lo mantenemos ahí. Y el reflejo de ese pasaje es justamente cuando nuestra alma se rinde a las intenciones de Dios y del Evangelio, de realmente vivir por las cosas del Espíritu y no hacer voto con una vida natural y carnal, ¿no? Donde mantengo las apariencias, y mucho más en esta generación. Yo creo que la pandemia hizo lo que tenía que hacer, Claro. que es, y es lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando viene la tormenta viene a poner en evidencia lo que no se ve. ¿Ves? Entonces, en el Evangelio, nunca el Evangelio niega la prueba. Por eso yo a veces veo cuando los cristianos dicen, no, es que vino la pandemia, pero no nos va a tocar. A nosotros no nos vamos a enfermar. Entonces, si alguno se enferma, algo debe estar haciendo mal. No. Jesús no presentó esa forma de Evangelio. Dijo, ustedes edifiquen su casa sobre la roca y les va a pegar. Les va a pegar la tormenta, les va a pegar el río, el viento va a soplar. O sea, nunca dijo, si hacen su casa sobre la roca, el río no los va a tocar. Se va a despejar el cielo. Está, claro. No, te pega de la misma manera porque eso es fundamento de la fe. Claro. Porque imagínense que viene la pandemia y, los evangélicos no se enferman. Entonces no hace falta fe para creer en Dios. No, fundamento de la fe es que todos estamos expuestos a las mismas condiciones, pero lo relevante para el Evangelio es que se manifiesta en nosotros en la prueba. O sea, a mi alma le gusta que no venga la prueba, pero en el Espíritu es agradable que aún en la prueba, yo digo, si evidencia en mí obras de la carne, reacciones que reflejan el mundo, si refleja en mí debilidades, aún me gozo de saber que tengo la oportunidad de ver eso y despojarme. Pero no me quedo plantado en la tristeza, uy, me fue mal, qué sé yo, vino la pandemia y acá estoy tirado. No, vamos, salgamos de ahí hasta que la verdad del Señor se exprese en nosotros. A mí me hacía acordar cuando hablabas, cuando Moisés lo deja a cargo a Aarón, y el pueblo va a Aarón y le dice, Moisés está tardando. Danos un Dios ahora, porque necesitamos ver qué hacemos. Y es lo que te decían a vos, pastor, dígame cómo combato esto, ¿no? Entonces, Aarón, ante que había una presión del pueblo, porque la gente siempre te presiona. Hoy en día te presiona el trabajo, te presiona las redes, te presiona que siempre algo tenés que decir, que siempre algo tiene que ocurrir. Hay una presión. Él dijo, bueno, tráiganme los aretes, y creó el becerro de oro. Claro, así es. Pero porque supuestamente todo es una figura de lo que había de venir, ¿no? De repente los tiempos de Dios se están tardando, Dios no está respondiendo, Dios está callado. Entonces es más fácil creer en algo palpable, ¿no? Es más fácil creer en algo en lo cual, bueno, es lo que le pasó a Adán. De repente se convirtió en un alma viviente, él empieza a manejarse por los sentidos, por lo que él podía sentir, por lo que él podía tocar. Entonces, hay veces que la impaciencia, ¿no? Y ahí es un punto que me interesaría porque vos hablaste del alma y es algo que me gustaría que vos puedas definir para traer claridad sobre esto. ¿Qué es meramente el alma? Bien. Yo, antes de responder, voy a hacer una aclaración y es que es la luz que tenemos hoy. No creo ser un gran conocedor del tema, pero es la luz que vamos teniendo y la vamos teniendo en función de que Dios nos ha escogido de lo menospreciado, pero no para quedarnos como menospreciados, sino
para avergonzar a los sabios, y la vergüenza de los sabios del mundo está en que nosotros podamos ser una expresión del amor de Dios y de la verdad de Dios en nuestros días. Ahora, cuando queremos ser la expresión del Señor, necesitamos comprender, necesitamos que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Y si yo puedo hoy definir qué es el alma es un conjunto de sistemas, es una creación de Dios maravillosa, extraordinaria. O sea, sin duda el alma es una creación maravillosa, igualmente que el cuerpo. Ahora, yo miro el cuerpo y sé que este cuerpo, su realidad es temporal, se va a podrir, pero no deja de ser maravillosa. O sea, yo nunca podría crear este cuerpo, no. Y las ciencias médicas como ciencias llevan ya miles de años, más de 2000 seguramente, como ciencia, formulándose y tratando de comprender las fronteras del cuerpo, y no logra del todo todavía, ¿no? Dilucidar los misterios. Aún así, yo veo que en el alma, no sé cómo explicarlo del todo, pero veo que el alma también responde a estos sistemas donde tenemos el entendimiento, o sea, la conciencia. Esta conversación es una conversación entre dos almas. Sí, yo creo que tenemos vida espiritual, pero la conversación está dada porque tenemos alma, y el alma nos permite a nosotros comunicarnos, entendernos. Tenemos emociones, tenemos memoria, tenemos carácter, temperamento, tenemos muchos sistemas complejos funcionando al mismo tiempo, y yo entiendo que el alma, porque así la Biblia lo dice, el alma es una creación de Dios. Ahora bien, que eso no significa que el alma, por ser creación de Dios, es buena, es perfecta, es hermosa. Sí, en su formato, en su creación, sí, pero luego se distorsiona. Igual que el ser humano puede usar su cuerpo para golpear a alguien, como para sanar, el alma también, sometida al mal y sometida a las tinieblas, ¿qué va a reflejar? El mal. Como un bisturí, lo usa para asesinar a una persona o para operar y sanarla. Absolutamente. Y yo entiendo que el alma tiene la capacidad de ser el reflejo de cosas que no se ven, como una construcción, ¿no? Como una edificación. Es decir, tiene la capacidad de reflejar aquello que la gobierna. Entonces el Evangelio muestra que el alma sin vida espiritual se vuelve el reflejo perfecto del sistema del mundo. Y con vida espiritual tiene la capacidad primero de despojarse de todo lo que no refleja esa vida real y verdadera, para empezar a ser el reflejo de la vida espiritual, del amor de Dios, de lo que es la libertad, de lo que es las cosas eternas. Es que me parece muy interesante el punto de que está creada para expresar quién la gobierna, el alma, ¿no? Por eso y se puso el gozo delante de él. De repente hay una verdad que está por encima de él. Así es. ¿No? Entonces, yo te he escuchado decir varias veces que lo que es que el alma es una construcción. Y me encantaría poder sumergirnos capaz un poco en eso, porque una de las frases que vos usás hablando de eso es que es una revelación del espíritu viendo al alma. Me encantaría que me puedas explicar eso. Qué bueno. Mira, cuando Dios le dijo al hombre, el día que comas, de cierto morirás, ahí hay una verdad muy poderosa, que yo entiendo que a alguien que no cree en Dios le ofenda. Claro. Eso. Con lo cual hasta sería contradictorio, porque si no creo en Dios, ¿por qué me va a ofender algo que diga Dios? O sea, claro, sí. no me puedo enojar con un Dios del cual no creo, pero sí, los que creemos en Dios tenemos que creer ese punto, y es el hecho de que cuando Dios le dijo al hombre, eres polvo y al polvo volverás, le está diciendo que no necesita esperar volverse polvo para entender su condición presente, que es, eres polvo. O sea, eso es muy profundo y y muy contundente. Establece el hecho de que para Dios, el hecho de que el hombre haya perdido su capacidad de conectar con lo eterno
ya dejó de existir en esa realidad y en esa voluntad de Dios, en ese diseño de Dios. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre, eres polvo, y lo dejó en esa condición donde no importa que tarde tiempo en manifestarse esa realidad. Entonces yo puedo decir, yo soy polvo. No, porque estás vivo. Vení a buscarme en 100 años, a ver si no. ¿Ves? Claro, desde una mentalidad temporal no se ve, pero desde lo eterno, ¿ves? Sí. Esta silla no existe desde la eternidad. ¿Por qué? Porque desde una mentalidad no sujeta al tiempo, esto solamente tiene una existencia natural. Ahora, habiendo dicho esto, obviamente no vamos a hacer un estudio sobre eso, pero lo que quiero decir es que cuando el Evangelio presenta la vida eterna en la cruz de Cristo, la propuesta de Dios en la cruz fue, te doy vida por medio de la fe. Desde ese momento yo descubro que soy un ser espiritual y que tengo un alma. Que soy un ser espiritual y que tengo un alma. Por eso Cristo se presenta como el espíritu vivificante. Así es. Si yo entiendo eso, mi alma deja de ser alguien para ser algo. Claro. Entonces, ahí es donde se produce una forma de muerte, que es una renuncia de mi alma o es una entrega de mi alma, decir, me doy cuenta que soy una construcción del mundo, los caprichos del mundo. O sea, cuando yo veo en mi alma que es gobernada por el materialismo, por el individualismo, por los rencores, por la enemistad, por todas esas cosas, y veo al Señor entregándose a sí mismo en la cruz, el Evangelio me conduce mi alma a aceptar para que lo que es del Espíritu se exprese en mí. Entonces voy entendiendo cada vez más que yo soy lo que soy en mi espíritu. Y ahí se despiertan cosas maravillosas en el Evangelio, como son las intenciones espirituales, los anhelos espirituales, las verdades espirituales, para que ya mi alma no sea esclava del mundo, sino que pueda ser el reflejo de lo que yo realmente soy. ¿Y cómo nosotros podemos lograr reconfigurar eso? Bueno, el Evangelio tiene todos los mecanismos. Lo que pasa es que tenemos un mal como generación y es que hemos distorsionado la palabra del Evangelio y cuando se distorsiona se pierde su efectividad. Yo siempre doy este ejemplo. Yo puedo hacer un perrito de arcilla y no estaría loco en hacer un perrito de arcilla. De hecho, tengo una hija que le encanta hacer cositas con arcilla o con cosas con masa seca y eso. Bueno, le compramos siempre y arma cosas fabulosas. Se hubiera quedado con un perrito de arcilla, entonces Sí, me tocó comprarle ahora uno vivo. Pero claro, nadie me diría, estás loco, ¿cómo hacer un perro de arcilla? Ahora, si yo me empiezo a quejar porque no mueve la cola, seguramente alguien me va a decir, estás loco. ¿Por qué? Porque tu expectativa está equivocada. Ahora, esa es la locura del mundo evangélico. Que nosotros adaptemos un evangelio a nuestro gusto personal y después a ese evangelio le pidamos que sea efectivo en las cosas que solo pertenecen a la vida. Entonces, y de hecho ese era el enojo del apóstol Pablo con los Gálatas, que ellos estaban adaptando su evangelio a cosas judaizantes, a conductas naturales, y a él le preocupaba que no se viera el resultado esperado por el evangelio. Entonces, el punto es que si nosotros nos encargamos como generación de entender puntualmente de qué se trata el Evangelio y recibir la verdad del Señor sin nuestras mezclas, sin adaptaciones, entonces solo el Evangelio hace su tarea. Porque el Evangelio, si alguien me dice, defina el Evangelio, bueno, yo puedo definir el Evangelio, pero el Evangelio no está en definiciones. Claro. No está en definición. O sea, el Evangelio, esto es como, yo te puedo dar una foto de una hamburguesa, pero no te vas a comer la foto. ¿Me explico? Entonces, bueno, la sustancia del Evangelio es una palabra viva. Y esto pone distancia entre lo que uno puede hablar y lo que uno puede vivir en el Evangelio. Lo cambia todo. Totalmente. Mira, Jesús lo dijo así, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Mas yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano,
Después lo volví a decir. Ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Pero cualquiera que codicia a la mujer de su... ¿Ve? O sea, Claro. el punto es, ¿por qué Jesús dice, oyeron que fue dicho, no matarás? ¿No fue Dios el que dijo eso? ¿Cómo nos iban a enojar los judíos cuando él decía cosas como esa? A ver, Moisés nos dijo que Dios lo dijo. Nos trajo las tablas y nos las partió por la cabeza las tablas. Sí. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo que oyeron que fue dicho? Es que no es lo mismo leer que Dios dijo algo a que Dios te lo diga. Claro. Entonces ahí está la palabra viva del Evangelio. Que no me puedo conformar con que alguien me dé una ideología cristiana, sino que el Evangelio te propone encontrarte con la palabra viva de Dios, transformando tu corazón, y eso es irreemplazable. No hay coaching en el Evangelio. O sea, no digo que esté mal hacer coaching. Sí, te entiendo. Genial con los que hacen coaching, y háganlo, y yo siempre lo recomiendo. Pero el Evangelio no transforma de esa manera. La transformación del Evangelio es por vida. Es que es muy buena el concepto de que puedes definirlo, pero no están definiciones. Me hace acordar la imagen de Jesús en el festival del agua de la salvación, que dice que en el último día, en el día más solemne, que era donde Moisés había pegado la piedra y se había convertido en agua, él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Wow, tremendo. O sea, así es. Ustedes vienen acá a festejar un milagro que ocurrió hace muchos años, pero yo estoy acá presente, estoy acá siendo una realidad y ustedes no quieren venir a beber de mí. Claro. Entonces, así es. Es un punto muy, muy interesante como iglesia, ¿no? Porque a nosotros capaz nos interesa más cómo hacer las cosas, ¿no? Porque indirectamente queremos vivir todo el tiempo de obras. Totalmente. Hay un concepto que a mí me había como golpeado en su momento, que era el tema de la Torre de Babel, que yo vivo construyendo mi Torre de Babel. Ladrillos que yo pongo por mí mismo intentando llegar a Dios, e intentando llegar alto para poder llegar a Dios, pero Dios permanentemente te la derrumba. Así es. Te la derrumba, porque esto no se trata de y porque morir, nos ama lo hace. porque nos ama. Sí, sin duda. Porque nos ama, porque se trata de morir y de volver a poder combatir con esa amnesia que el pecado nos generó de un diseño original, de un diseño en el cual antes de la fundación del mundo estábamos perfectos en su corazón, gloriosos en él. Y es muy interesante que dijiste que si se distorsiona pierde efectividad. Y eso es tremendo, porque la iglesia tiene un poder tremendo, pero como fue distorsionada. Y hay un punto que tenemos como generación que superar, y es que el orgullo de que nos funcionen las cosas. El orgullo de que nos funcionen las cosas. De hecho, el Señor está levantando en este tiempo a gente que, claro, a veces para ser funcional en el mundo evangélico o en cualquier sistema, uno tiene que demostrar cosas, ¿no? Claro. Y de pronto, cuando vemos el parámetro de qué Dios mide como funcional, las cosas cambian. De hecho, el Señor le dijo a la iglesia en Sardis, tú te crees que eres rica, pero en la realidad de mi mirada, eres pobre. O sea, ahora yo me pongo en el lugar de esa iglesia que dice, yo soy rica y todo el mundo sabe que yo soy rica, y todos los que me ven confirman de que yo soy rica, pero viene el Señor y dice, mira, tengo un problemita contra ti, nada más esto, que todo lo que vos crees está mal. ¿Qué? Entonces, ¿qué está pasando también? Y esto quizá pueda ser una palabra de consuelo para muchos pastores que por ahí no se ven como aprobados en las medidas que el mundo evangélico impone. Yo siempre digo que Jesús sería tildado como fracasado en el mundo evangélico. O sea, cuando rindió cuenta al Padre, Padre, lo que me diste, ¿cuántos? 11. Sí, pero es que el Evangelio no se sustenta en los resultados humanos aparentes, donde yo veo hoy que hay muchos sistemas religiosos que no le importa que se pierdan 5 en una iglesia, total me vinieron 10 en el mismo mes. Éxito. Tal cual.
Y el mes siguiente se me fueron 20, pero me vinieron 40. Estamos creciendo. Estamos creciendo según quién. Porque el asunto, y yo veo que cada vez que hablamos de estas cosas, alguien dice, no, bueno, pero tenemos que tener iglesias grandes. ¿Y quién niega eso? Claro que queremos ver la salvación de las almas, pero el Señor mide a la iglesia en estatura de Cristo. Y quienes fuimos llamados a predicar el Evangelio, así seremos medidos y así será medida nuestra gestión. Claro. Porque yo me pongo el día del Señor. Mira, voy a trasladar mi vida al día del Señor o voy a trasladar el día del Señor a este día. Y estoy delante del Señor. Señor, acá estoy. Salvé a 5.000 personas. Y eso, qué interesante, ¿no? ¿Qué hiciste para salvar a 5.000? Porque yo envié a mi hijo a la cruz. Vos, no, yo hice unos folletos. Salí a predicar acá. ¿Cuánto te costaron tus folletos? Decime, te los pago. Porque no hay mérito en la salvación de las personas, no hay mérito humano. O sea, si yo puedo colaborar para la salvación de una persona, es mi regalo. O sea, Dios me regaló ese privilegio. Ahora, ¿dónde está mi labor como ministro del Evangelio? En colaborar para que esa persona crezca y exprese a Cristo y viva el Evangelio. Entonces, no hay gloria en el día del Señor por la salvación, porque nadie puede gloriarse de la salvación de las personas. Ese es solo mérito del Señor Jesucristo. Sí, bueno. Pero si nosotros no trabajamos como iglesia, ahí vuelvo al orgullo. El orgullo de juntar mucha gente en un auditorio, de que me salga bien un mensaje. Yo renuncié en mi vida a que me salgan bien los mensajes. Tremendo. O sea, yo no quiero que me salgan más. No quiero escribir libros que se vendan, no quiero. Quiero trabajar por ver en mis días, primero a Cristo en mi vida reflejado, primero, el gobierno de Dios en mí, y en segundo lugar, que aquellos que el Señor me confía crezcan. Entonces ahí ponemos todo en discusión. Si a mí me convencen, mira, tocando el shofar, la gente vive en santidad y crecen en amor, vamos, toquemos el shofar. ¿Cuál es el problema? No tengo problema de... Sí, tal cual. No, yo no tengo conflicto de conducta, de cómo hacemos. No, vamos, hagamos todo, pero nos sentemos en sabiduría en el Señor y nos expongamos al Espíritu para ver qué cosas se tienen que reformar, no en función de hacer más lindas las cosas o lo que está de moda, sino de reformemos para que sea visto Cristo en nuestras vidas, porque es el único mensaje que el mundo necesita. Tal cual. Es que hay un punto muy interesante, es que a mí me pasa, vos dijiste hoy al comienzo de la entrevista, yo soy una persona de mundo evangélico y es el mundo que yo conozco. Yo también, yo nací, soy la famosa frase de cuna cristiana. Uh-huh. Y hay veces que yo creo que el vocabulario no es inocente. Uh-huh. Las palabras fijan conceptos, por eso la fe viene por el oír, ¿no? Uh-huh. Las palabras fijan conceptos en las personas. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Es decir, a veces vos podés ir a una congregación o podés estar leyendo la palabra y hay versículos y pasajes y palabras que las pasás porque decís esto, ya lo vi, ya lo escuché, ya sé a dónde quiere llegar, ya sé qué me quieren decir, ya no hay nada que me sorprenda. ¿Por qué? Una de las excusas es, yo soy de cuna cristiana, ¿no? Y soy de cultura cristiana. Pero hay algo que es interesante porque ni la cuna, ni la cultura, ni nada que no va a poder formar realmente o revelar a Cristo. Uh-huh. Lo único es que Dios nos dio su corazón y nos dio un espíritu que ama ese corazón y nos dio su mente. Uh-huh. Nosotros no podemos pensar sus pensamientos más altos que los nuestros si no habitamos en su mente, no en una cuna cristiana, uh-huh, no en un entorno cristiano, totalmente, sino porque habitamos en su corazón, en su mente. Su espíritu clama por el cuidado de esa mente, clama por el cuidado de ese corazón. Arde por eso. Y genera un hambre, porque el hambre te hace moverte, te hace abrir la heladera, te hace pasar y mirar a ver qué hay para comer, y de repente, lo más loco, disfrutás lo que comes. Y eso a mí me llama mucho la atención, del hecho cuando tenés hambre, lo que comés lo disfrutás. No importa qué es lo que sea. Sí, Señor. Dulce, totalmente, salado, pero es comida, es alimento, me está generando. Entonces, no hay un cristiano insatisfecho, no hay una persona que pueda decir esto ya lo escuché, esto
no me totalmente. sorprendió, fue un domingo Sí. más o menos, ¿no? Y yo entiendo, porque soy parte de una generación que he visto alejarse o perder en batallas a muchos de mis amigos de la juventud, alejarse del Señor, y yo entiendo esa conducta porque yo también fui parte de ese sistema donde parece que el Evangelio se te va achicando, achicando mientras más lees la Biblia. Y de hecho creo que las Escrituras son maravillosas cuando uno vive en el Espíritu y las Escrituras se abren para entregar mucha riqueza, pero cuando hay una forma de Evangelio diseñada para mi confort y mi éxito personal, la Biblia hace esto y se cierra. Y así se cierra, como estás diciéndolo vos. Yo esto ya lo oí, ya sé lo que me va a decir. Entonces se pierde la posibilidad de encontrarse con esa puerta que es angosta y ese camino que es angosto, pero que una vez que se atraviesa es maravilloso, te entrega las cosas más hermosas que la vida te puede entregar. Yo sé que la madurez espiritual no está diseñada para mi confort, pero cuando viene a mi vida la madurez es la que realmente me hace disfrutar la vida, disfrutar de los hijos, disfrutar de los bienes que el Señor nos da. Ahora, hay que confiar en las formas del Señor, hay que confiar. Y yo he visto, y de hecho me ha robado muchos años de mi vida, esa forma de mensaje humanista, digamos. O sea, uso la Biblia, pero el fin mismo es el ser humano. Entonces, de cómo, tenés que estudiar una carrera para que puedas servir al Señor con la carrera que el Señor te va a dar. Y, está bien, no digo que está mal, pero déjenme de predicar lo que yo quiero consumir, sino cómo le damos a Dios una iglesia como la que Él espera. Y cómo somos la expresión de la naturaleza del Señor en nuestros días. Si nos preguntamos eso, el Evangelio tiene todo lo necesario. Es muy posible que si alguien oye esto que estoy diciendo, bueno, pero si yo hago eso, ¿quién va a querer? Es justamente lo que Jesús hizo en la cruz. Él sabía que para tener éxito humano, Él tenía que entrar a Jerusalén y tomar el poder, porque para eso le tiraban palmas. No para cumplir proféticamente algo, no. Le tiraban palmas para decir, este es el Cristo, su imperio no tendrá fin. Para que venza a los romanos. Totalmente. O sea, eso... Y Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Ahí los religiosos de la época lo hubiesen aplaudido, no lo hubiesen crucificado. ¿Qué mejor? Si sirviendo a Roma tenemos poder, tener un pueblo que se levanta y que está dispuesto a ir a la guerra porque el Cristo está... Los judíos lo hubiesen aplaudido, lo hubiesen recibido los religiosos de su época. Pero todos los que Jesús tuvo a su lado y las multitudes, ¿ven? De hecho, cuando Jesús hacía cosas que se salían de sus expectativas, se enojaban. No, Jesús, ¿por qué te fuiste? Le dijeron los que habían comido con él de los panes y de los peces, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Le reclamaron. Pero él fue a la cruz a ofrecer algo que nadie estaba esperando. Y nosotros que anunciamos el Evangelio tenemos que recordar ese pensamiento. Que ofrecemos algo que nadie está buscando. Pero eso sí, cuando alguien lo reciba, nos asombremos. No nos vanagloriemos diciendo, no, qué bien, mira cuánta gente salvé. No. Si yo veo a alguien responder a la palabra viva del Evangelio, que ofrece lo eterno, que ofrece lo que es del Espíritu, que te ofrece recompensas eternas, que no te está diciendo, bueno, vos madurá que va a ver cómo tu empresa va a crecer. ¿Qué me importa? No, Jesús dijo, señores, hagan tesoros en el cielo. Ese es el tipo de evangelio que nosotros tenemos que predicar. Sí, pero pastor, pero al final después ustedes se tienen que ir en un auto y van a necesitar plata. ¿Y quién está negando eso? Solamente no mezclemos la semilla, no la mezclemos, no le metamos humanismo. Confiemos en la semilla eterna del evangelio que va a dar su fruto. Sí, es que te iba a hacer una última pregunta, que era, ¿qué creías que como iglesia no estábamos contemplando? Pero me parece que la respondiste recién.
y de verdad te quiero agradecer por tu tiempo, porque toda la conversación para mí fue demasiado rica. Me quedo con muchas cosas, pero justo de verdad me sorprendía eso, que yo digo, me está respondiendo lo que... Tiene el don de discernimiento. Me está respondiendo la última pregunta que tenía guardada para vos, porque yo creo que este es un tiempo demasiado especial. Hace poco estuvimos en la PET y lo escuché a tu papá decir que la iglesia que estaba pensada antes de la fundación del mundo hoy en día está siendo revelada a los santos. Y es lo que estabas diciendo vos recién, este es el deseo de la voluntad de Dios, este es el hambre por la voluntad de Dios, y que creo que es lo que va a ocurrir. Nada que se le parezca a Jesús, sino Jesús mismo expresándose en su iglesia. Así lo creo. Muchas gracias por permitirme ser parte de esto. No, a vos por tu tiempo, por todo lo que expresás. Así que nos vemos. Va a haber próxima, seguro. Bueno, acá estamos. Así que bueno, nos saludamos a todos. Muchas gracias por compartir esta nueva entrevista. Se pueden suscribir a todos los canales de Abel Balestrieri, en su Instagram, en YouTube también. Así que, y también en todo lo de La Corriente. Les mandamos un abrazo muy grande a todos.